mi nombre es Rosabel Cordero y en este video estaré explicando acerca de tres de los sistemas gestores de base de datos más conocidos como lo son PostgreSQL, Oracle y SQLite. Para explicar cada uno de estos manejadores de base de datos, realicé un cuadro comparativo que incluye todo lo relacionado a estos manejadores, el cual se muestra a continuación. PostgreSQL. PostgreSQL es un poderoso gestor de base de datos relacionales orientado a objetos, cuya licencia y desarrollo es open source, es decir, de código abierto, y es multiplataforma. Fue publicado bajo la licencia de PostgreSQL, donde este manejador es mantenido por una comunidad de desarrolladores, colaboradores y organizaciones comerciales de forma libre. En la actualidad, PostgreSQL es reconocido como uno de los sistemas de gestores de base de datos relacionales más potentes del mercado. Mencionemos algunas de sus características principales. La primera es que es diseñado para manejar grandes volúmenes de datos. Además, este manejador implementa el lenguaje estándar SQL. También es importante saber que PostgreSQL es programado en el lenguaje DC. Y además, como ya hemos mencionado, es de código abierto. Asimismo, este sistema gestor de base de datos es robusto y fiable gracias a sus características técnicas. En cuanto a sus funciones, podemos decir que PostgreSQL brinda tres tipos de funciones. La primera es funciones de consulta, que están escritas en el lenguaje SQL. La segunda son las funciones procedural o de procedimiento, que están escritas en el lenguaje de PLTCL o PLSQL. Y tres, las funciones de programación, que están escritas en el lenguaje DC. Además, PostgreSQL facilita la gestión y administración de base de datos mediante instrucciones SQL, como ya hemos mencionado, o con ayuda de un entorno gráfico, y permite acceder a todas las funcionalidades de la base de datos, como lo son la consulta, la manipulación y la gestión de todos los datos. Ventajas de PostgreSQL. Una de las ventajas de este sistema gestor de base de datos es que es multiplataforma, ya que es compatible con prácticamente todas las tecnologías y sistemas operativos de la actualidad. También su uso es gratuito, su interfaz es fácil de usar, ya que hace uso de una herramienta gráfica para la administración de base de datos. Además, brinda un alto rendimiento y posee una gran capacidad de almacenamiento. El costo de PostgreSQL, al ser un código abierto, su licencia es totalmente gratis, por lo cual su costo es gratis. En este mismo sentido, pues hablemos un poco acerca del otro sistema gestor de base de datos, en este caso, que es Oracle. Oracle Database es un sistema gestor de base de datos completo de tipo objeto relacional, que funciona como herramienta cliente-servidor y es uno de los más conocidos y vendidos a nivel mundial. Este manejador es desarrollado por Oracle Corporation, generalmente utilizado para las empresas u organizaciones. Las características de Oracle Database es que este sistema gestor de base de datos controla y gestiona grandes volúmenes de contenidos no estructurados, ubicándolos en un único repositorio con el objetivo de reducir los costos y los riesgos asociados a la pérdida de información. Además, su lenguaje de diseño es completo, el cual es el PLSQL. Este manejador fue programado también en Java, C y C++. Otra característica es que brinda la protección de datos y seguridad completa. Mencionando otra de las características del manejador de Oracle, es que su instalación es un poco compleja, ya que no dispone de un archivo con extensión RPM de instalación. Funciones. Oracle Database hace uso de PLSQL como lenguaje para las funciones,
ya que es un lenguaje portable, procedural y de transacción muy potente y de fácil manejo. Entre las funciones que utiliza este manejador se encuentran 1. Los valores simples, 2. De grupos de valores, 3. De conversión, 4. De manejo de fechas, 5. Para devolver un valor numérico o caracteres. Cabe destacar que Oracle permite acceder y manipular información de la base de datos definiendo objetos procedurales o de procedimiento, o también conocidos como subprogramas, que se almacenan en la base de datos. Estos objetos procedurales son unidades de programa del lenguaje PL/SQL. Otro punto importante del manejador de Oracle son sus ventajas, las cuales son las siguientes. 1. Es multiplataforma, es decir, que puede ejecutarse en todas las plataformas. 2. Su interfaz es fácil de usar gracias a que es una herramienta de administración gráfica cómoda. 3. Es un sistema gestor de base de datos bastante completo. 4. Es portátil. Y 5. Es que Oracle Database es uno de los sistemas manejadores o gestores de base de datos más orientado a Internet. Con respecto a su costo, Oracle es una de las compañías de software más caras y reconocidas, por lo que la licencia del sistema gestor de base de datos Oracle tiene un costo que varía con respecto a la versión del manejador que se desee instalar. Y por último tenemos el manejador de base de datos reconocido como lo es el SQLite. El SQLite es un sistema gestor para base de datos relacionales compatibles con ACID. Esta se encuentra incluida en una biblioteca pequeña escrita en el lenguaje de programación C, que implementa un motor de base de datos SQL. SQLite también es un proyecto de dominio público, donde este manejador es muy ligero, aunque el espacio que utiliza varía según el sistema en donde esté instalado, pudiendo ocupar menos de 600 kilobytes de espacio. Características. Debido a su pequeño tamaño, el manejador SQLite es utilizado en sistemas integrados. Además, también se encuentra incluido en Android, BlackBerry, Windows Phone 8, Google Chrome, iOS y entre otros más. Otra característica de SQLite es que implementa el lenguaje estándar de SQL92. Este manejador fue desarrollado o programado en el lenguaje de programación C. Además, es de código abierto o conocido también como open source. Y bueno, que podríamos decir que la base de datos se encuentra completa en un solo archivo y que este manejador puede funcionar enteramente en memoria, lo que hace que sea muy rápido al momento de utilizarlo. Sus funciones. SQLite soporta las funciones del lenguaje SQL, entre las cuales se encuentran los métodos SQLite Result, SQLite Unbuffered y Table of Contents, o conocidos como tabla de contenidos. Además, SQLite crea archivos de base de datos compactos y otras de sus funciones también es de crear, definir, modificar y eliminar tablas, registros e índices. Con relación a sus ventajas podemos mencionar las siguientes. 1. Que es multiplataforma, ya que puede instalarse en diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, Mac y en los dispositivos móviles. Su uso es gratuito. Además, su interfaz es fácil de usar y es portátil, ya que se almacena en un solo archivo. Su instalación también es sencilla y controla la redundancia. Por último, con respecto al costo, el manejador SQLite es de dominio público, por lo tanto es gratuito para cualquier uso, bien sea comercial o privado.